fuentes de CNN, la administración de Donald Trump habría informado a legisladores el miércoles que Estados Unidos no planea lanzar ataques dentro de Venezuela y que actualmente no existe justificación legal para atacar objetivos terrestres. La Marina de Guerra de Estados Unidos difundió imágenes del USS Gerald R. Ford que avanza hacia el Caribe para integrarse a la flota militar que Estados Unidos mantiene en la región en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico. 250.000 venezolanos deberán abandonar Estados Unidos, debido a que desde este viernes perderán la protección otorgada por el periodo de gracia del estatus de protección temporal, por decisión de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema. El Congreso del Perú aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el asilo político otorgado a la ex premier de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Según fuentes de CNN familiarizadas con la reunión informativa dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio, la administración de Donald Trump habría informado a los legisladores el miércoles que Estados Unidos no planea lanzar ataques dentro de Venezuela y que actualmente no existe justificación legal para atacar objetivos terrestres. Durante la sesión clasificada, se informó a los legisladores que la opinión emitida por la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia para justificar los ataques contra embarcaciones presuntamente utilizadas por el narcotráfico no autoriza ataques dentro de Venezuela ni de ningún otro territorio. La orden de ejecución, que dio inicio a la campaña militar estadounidense contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, que comenzó en septiembre, tampoco se extendería a objetivos terrestres. Sin embargo, la administración Trump está solicitando una opinión legal independiente al Departamento de Justicia que justifique lanzar ataques contra objetivos terrestres sin necesidad de que el Congreso autorice el uso de la fuerza militar, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión sobre un posible ataque dentro del país. Hasta la fecha, la administración ha intentado evitar la participación del Congreso en su campaña militar en América Latina. Un alto funcionario del Departamento de Justicia declaró ante el Congreso la semana pasada que las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden continuar con sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del Congreso y que la administración no está sujeta a una ley de poderes de guerra desde hace décadas, que obligaría a trabajar a los legisladores. El senador demócrata Mark Warner, miembro de mayor rango de la Comisión de Inteligencia del Senado, declaró a la prensa tras la sesión informativa: "Creo que nuestros recursos de inteligencia son bastante buenos", explicando que cree que el gobierno sí tiene visibilidad sobre el transporte de drogas ilegales. Sin embargo, cuestionó por qué el gobierno tuvo que usar la fuerza letal contra las embarcaciones en lugar de interceptarlas, como la Guardia Civil ha hecho de forma rutinaria en el pasado, lo que podría proporcionar pruebas de narcotráfico. Como se sabe, funcionarios de la administración han afirmado reiteradamente tener información de inteligencia que vincula las embarcaciones con el narcotráfico, pero hasta el momento han ofrecido pocos detalles públicamente. La US Navy difundió este jueves en su cuenta oficial de X imágenes del USS Gerald Ford realizando operaciones de vuelo a bordo del portaaviones más grande del mundo, que se prevé llegue en los próximos días al Mar Caribe para integrarse a la flota militar que Estados Unidos mantiene en la región en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico. Las maniobras a bordo del buque, según un comunicado de la Marina estadounidense, apuntan a mantener la efectividad en combate, la letalidad y la preparación en el área de operaciones de la Sexta Flota de Estados Unidos. El portaaviones cruzó a comienzos de la semana el estrecho de Gibraltar, según reportes del seguimiento naval, y mantiene su rumbo hacia aguas caribeñas. La llegada inminente del USS Gerald Ford y su grupo de ataque, integrado por destructores, buques de abastecimiento y aeronaves de combate, representa el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe desde la Guerra del Golfo. Este movimiento ocurre en paralelo con el aumento de la presión militar de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien las autoridades estadounidenses acusan de encabezar el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico que opera desde Venezuela y envía cocaína hacia Estados Unidos. La administración estadounidense ha prometido combatir y desmantelar estas estructuras criminales que considera una amenaza directa para la seguridad nacional. Como se recuerda, el pasado sábado, el Pentágono informó sobre ejercicios de desembarco anfibio e infiltración realizados por el Cuerpo de Marines en Puerto Rico. El Comando Sur comunicó en X que la 22ª Unidad Exploratoria de Marines ejecutó operaciones de entrenamiento en Puerto Rico,
y difundió un video de un aerodeslizador LCAC desembarcando tropas y vehículos, con apoyo de helicópteros y un Apache. Aunque la Casa Blanca ha negado estar preparando una ofensiva directa, el avance del portaaviones hacia la región y el aumento de actividad militar en torno a Venezuela evidencian una fase máxima de presión sobre el gobierno de Maduro, en el contexto de la estrategia estadounidense de combate al narcotráfico regional. Tensión entre Ecuador y Venezuela. El líder del régimen chavista Nicolás Maduro acusó sin presentar pruebas al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la producción y al tráfico de drogas de la región sudamericana, en plena tensión con Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico ordenados por Trump. Maduro aseguró que toda la droga que procede en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador, en los barcos y las empresas del presidente Noboa. Toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador y sale en los barcos y las empresas del presidente de Ecuador que se robó las elecciones a través de un fraude de apellido Noboa. Creo que se llama Daniel, ¿no? Daniel, sí, correcto. Daniel Noboa. Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA, lo saben los militares estadounidenses, lo saben, que todo sale para Estados Unidos por el Pacífico y están llevando toda esa droga, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo que el gobierno rechaza las falsas declaraciones del autócrata e ilegítimo gobernante venezolano, Nicolás Maduro, quien ha acusado al país de ser ruta del narcotráfico hacia el exterior. El comunicado de la Cancillería, que no se refirió a las acusaciones directas contra Noboa, añadió que Ecuador ejecuta una política firme de lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, con resultados reconocidos internacionalmente. El gobierno de Noboa dijo también que resulta inaceptable que un gobernante dictatorial, huérfano de toda legitimidad democrática, vinculado al cartel de los soles, pretenda desacreditar los esfuerzos de un país comprometido con la seguridad regional. Los comentarios de Maduro suceden a pocos días de la consulta popular y referéndum que impulsa Noboa. Los principales opositores del oficialismo en Ecuador son los miembros del correísmo, quienes son afines a Nicolás Maduro. En agosto de 2025, Ecuador sumó a la lista de países que catalogan al Cartel de los Soles como una organización terrorista y ha promovido cooperación internacional con Colombia, Perú, Estados Unidos y la Unión Europea en materia de interdicción marítima y control portuario. En ese contexto, las acusaciones de Maduro fueron interpretadas en Quito como un intento de deslegitimar los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por mantener una imagen de aliado confiable en la lucha contra el narcotráfico. Un cuarto de millón de venezolanos perderán desde la medianoche de este viernes la protección otorgada por el periodo de gracia del Estatus de Protección Temporal, TPS, por decisión de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema. La cuenta regresiva ya había acabado semanas atrás para unos 350,000 venezolanos que accedieron al programa en 2023. Según estimaciones oficiales, ahora es el turno para la mayoría del grupo beneficiado originalmente en 2021. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, advirtió en su sitio web: si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos. Según concluyó el Departamento de Seguridad Nacional, las condiciones actuales en Venezuela ya no justifican la continuación del TPS. Tras una revisión interna y consultas con otras agencias federales, se determinó que esa nación no cumple con los criterios para mantener la designación. Estas medidas generaron un nuevo flujo migratorio. Muchas familias venezolanas que residían en Estados Unidos bajo este estatus decidieron abandonar ese país de manera voluntaria. Algunos se dirigen a España,
mientras que otras buscan oportunidades en Colombia u otros destinos latinoamericanos. De acuerdo con abogados migratorios, quienes pierden la protección del TPS deberán encontrar otra vía legal para permanecer en Estados Unidos o abandonar el territorio estadounidense. El gobierno ha sido claro: quienes no logren obtener un nuevo estatus migratorio debe salir, explicó John de la Vega, especialista en leyes de inmigración, a Telemundo. Cabe señalar que las opciones para quienes pierdan el TPS son limitadas y requieren acción inmediata. Primero, las personas con hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden iniciar una petición familiar y solicitar residencia permanente. Ambos procesos deberán estar activos para evitar la deportación. Segundo, quienes tenían un asilo pendiente antes del TPS podrían reabrir su caso, permitiéndoles permanecer legalmente mientras el proceso se resuelve en corte. Tercero, se contempla la solicitud tardía de asilo argumentando que el TPS otorgaba estatus migratorio, pero solo es viable si el caso tiene méritos sólidos, ya que de lo contrario podría considerarse frívolo y derivar en deportación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enfatizar este miércoles su preocupación por lo que él y muchos analistas califican como un genocidio de cristianos en Nigeria. La ola de ataques contra iglesias y comunidades cristianas en las regiones central y norte del país africano han llamado la atención de la comunidad internacional e incluso la del líder demócrata, quien pidió una intervención inmediata. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. En un video difundido en Truth Social, Trump prometió hacer cosas que no le gustarán a Nigeria y entrar en ese país ahora deshonrado con las armas en ristre. En ese contexto, pidió al Congreso estadounidense su aprobación para poder involucrarse en este conflicto. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen. Como se sabe, durante meses activistas y políticos en Washington han alegado que militares islamistas estaban atacando sistemáticamente a cristianos en Nigeria. La violencia religiosa contra los cristianos en Nigeria alcanzó niveles alarmantes, según organizaciones no gubernamentales que advierten sobre el riesgo de desaparición del cristianismo en el país si no se aplican medidas urgentes. Millones de personas sufren asesinatos, desplazamientos y secuestros a manos de grupos yihadistas, mientras persiste el debate sobre si se trata de una persecución sistemática o de un conflicto con múltiples causas. En tanto, Nigeria ha declarado que agradecería la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los grupos armados, siempre y cuando se respete su integridad territorial. Funcionarios expertos en Nigeria negaron el domingo las afirmaciones de Trump sobre asesinatos en masa de cristianos, señalando que Boko Haram y grupos vinculados a Al-Qaeda atacan a personas de todas las religiones en el país más poblado de África. De acuerdo con Open Doors y otras ONG citadas en Newsweek, desde 2009, al menos 19.100 iglesias fueron atacadas, destruidas o cerradas por la fuerza en los estados de Taraba, Adamawa, Kebbi, Borno, Castina y otros más. Solo en el último año, 3.100 de los 4.476 cristianos asesinados en el mundo murieron en Nigeria. Además, 16,2 millones de cristianos en África subsahariana fueron desplazados. I anticipate there will be additional disruptions. There will be frustration. We are working with the airlines,
They're going to work with passengers, but in the end, our sole role is to make sure that we keep this airspace as safe as possible. The administrator is going to talk about all of the tools we're going to deploy. One of them, though, is going to be that there is going to be a 10% reduction in capacity at 40 of our locations. Estados Unidos está interesado en montar oficinas de su Departamento de Seguridad Nacional en instalaciones estratégicas de Ecuador, a donde llegó el miércoles la secretaria de esa cartera, Kristi Noem. Los ecuatorianos deberán primero aprobar en un referendo convocado para el 16 de noviembre si permiten la instalación de bases extranjeras en su territorio, algo prohibido en la Constitución desde 2008. El llamado a un referendo sobre bases extranjeras en Ecuador se da en medio de la ofensiva militar estadounidense en el Pacífico y el Caribe, con mortíferos ataques contra presuntas lanchas narco, una estrategia apoyada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Noem arribó el miércoles a la base aérea Eloy Alfaro, ubicada en la ciudad de Manta, en el suroeste de Ecuador, un país donde operan una veintena de bandas narco ligadas a cárteles internacionales. Hemos hecho un recorrido para ver cuáles son las capacidades, para ver cómo podemos fortalecer esta cooperación. Manta acogió durante una década aviones estadounidenses para vuelos antidrogas hasta 2009, mientras que Salinas fue, junto a Baltra, parte de la estrategia militar de Washington en la Segunda Guerra Mundial. En ambos balnearios hay instalaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y la visita la estamos haciendo en esta locación precisamente para recordar lo que fue en su momento la ayuda y la cooperación estrecha que mantenía Estados Unidos y Ecuador en el combate al narcotráfico. Está previsto que el jueves Noem recorra una base militar en la costera localidad de Salinas, en el suroeste del país. De ser aprobadas en referendo, en esas bases operarán agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos y fuerzas policiales y militares de Ecuador, a cargo de la lucha contra el crimen organizado. Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos 6 años, los homicidios se dispararon más de 600%. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló el miércoles sobre el acoso sexual que sufrió en plena calle, una situación que desató preocupación por el aparato de seguridad que la custodia y dio visibilidad a un problema que sufren las mujeres en el país. El acoso tuvo lugar el martes, cuando la presidenta se dirigía desde el Palacio Nacional hacia la sede de la Secretaría de Educación Pública, separadas por unas cuantas calles. Mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos e intentó besarla en el cuello. Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó. Ella, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor. Lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Sheinbaum denunció al hombre ante la Fiscalía de Ciudad de México, uno de los distritos del país que persigue penalmente el acoso sexual. Presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Sheinbaum aseguró además que buscará impulsar que los 32 estados que conforman México penalicen este tipo de conductas. La mandataria descartó reforzar su seguridad, pues en México existe una percepción negativa de los funcionarios que utilizan vehículos blindados y guardaespaldas, considerados símbolo de prepotencia de las élites.
Polémica en el concurso Miss Universo en Tailandia. El martes, la representante de México, Fátima Bosch, protagonizó una dramática salida de una reunión en la que había sido criticada por el ejecutivo tailandés Nawat Itzhara-Grisil, encargado de organizar la versión de este año. En una transmisión en vivo, Nawat cuestionó a Bosch y la llamó tonta por su aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Desde entonces, el organizador ha negado haber utilizado ese término. No dije tonta ni por un segundo. Podrías revisarlo nuevamente en nuestro Facebook de Miss Universo Tailandia. Dije dañado. Tras ser criticado públicamente por la organización Miss Universo, el miércoles por la noche, en la ceremonia de apertura del concurso, Nawat se mostró arrepentido y ofreció una disculpa a las reinas de belleza. Deben entender que la presión es mucha. Soy humano, a veces no puedo controlar. No tuve la intención de hacer daño a nadie porque las respeto a todas ustedes. Tengo que decir que lamento mucho lo sucedido. El escándalo llamó la atención de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien el miércoles dijo que Bosch es un ejemplo de cómo las mujeres deben alzar la voz ante la agresión. Tiene que haber respeto por la mujer. En todos los La crisis diplomática entre Perú y México ha escalado a su punto más crítico. Este lunes, el canciller peruano anunció que nuestro país romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de confirmarse que México le otorgará el asilo político a la ex primera ministra Betsy Chávez, acusada de participar en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Actualmente, Betsy Chávez permanece dentro de la Embajada de México en Lima y el gobierno peruano evalúa si otorgará o no el salvoconducto que le permitiría salir del territorio nacional y viajar a México. La decisión ha generado un intenso debate sobre el respeto al proceso judicial y la soberanía del país. En paralelo, el Pleno del Congreso aprobó una moción que declara como persona no grata a la presidenta mexicana. La medida obtuvo 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. La moción sostiene que Sheinbaum ha tenido una postura hostil hacia el Perú al defender públicamente a Pedro Castillo y exigir su liberación, lo que para el Parlamento constituye una intromisión en asuntos internos. Sin embargo, el gobierno de México rechazó la ruptura diplomática, calificándola como excesiva y desproporcionada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que el asilo político es un acto humanitario y legítimo amparado por la Convención de Caracas de 1954 y recordó que solo el Estado asilante puede determinar si existe persecución. ¿Estás de acuerdo con el Congreso de declarar a Sheinbaum como persona no grata? Déjanos tus comentarios. Un tribunal controlado por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk condenó a 2 ciudadanos colombianos a 13 años de prisión tras acusarlos de combatir junto a las fuerzas ucranianas. Se trata de Alexander Ante, de 48 años, y José Medina, de 37, ambos exsoldados del ejército colombiano. Según la Fiscalía rusa, participaron como mercenarios en el frente de combate, un delito que puede alcanzar hasta 15 años de cárcel. Tras enlistarse a finales de 2023, los 2 hombres habían viajado a Ucrania y desaparecieron en julio pasado tras hacer escala en Caracas cuando regresaban a Colombia. El diario El Tiempo informó que habrían sido detenidos en Venezuela, país aliado de Rusia, antes de ser trasladados al territorio ocupado de Donetsk. Por su experiencia enfrentando a guerrilleros y narcos, los exmilitares colombianos han sido contratados en conflictos como los de Afganistán, Irak y Sudán. Bogotá calcula que decenas de colombianos han muerto en el conflicto en Ucrania, muchos de ellos atraídos por promesas de pago hechas por intermediarios. Rusia niega a los combatientes extranjeros el estatus de prisioneros de guerra.
Con esta condena, Moscú refuerza su política de castigar a los combatientes extranjeros en Ucrania, mientras continúa el enfrentamiento que ya supera los 3 años. El tifón Kalmaegi tocó tierra el jueves en Vietnam. Las autoridades del país asiático han ordenado la evacuación de miles de personas, ante lo que el viceprimer ministro definió como una tormenta muy anómala. Según el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, los vientos más fuertes rozaban los 150 km por hora, con ráfagas mucho más intensas. Se teme que el paso del ciclón por la costa central agrave los daños causados por una semana de inundaciones que ya se cobraron cerca de medio centenar de vidas. Según la base de datos de desastres EMDAT, Kalmaegi es el tifón más mortífero registrado en el planeta en 2025. En los últimos días causó inundaciones devastadoras en el centro de Filipinas, que dejaron más de 140 muertos y un centenar de desaparecidos. El presidente filipino Ferdinand Marcos declaró el estado de calamidad nacional, que autoriza al gobierno a liberar fondos para ayuda humanitaria e imponer límites a los precios de los productos de primera necesidad. Y alertó sobre la tormenta tropical Phung Wong, que se fortalece mientras avanza en dirección a Luzon, la isla principal de Filipinas, y podría convertirse en tifón antes de tocar tierra el lunes. Un hombre de 35 años atropelló deliberadamente el miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, y provocó 5 heridos antes de ser detenido. La justicia investiga los hechos como intento de asesinato, aunque se desconocen los motivos. Al momento de su detención, el hombre gritó "Alá es grande" en árabe, días antes del 10º aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis. Pero no fue el único grito, y el gobierno llamó a ser muy prudentes sobre el móvil. El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común y los servicios de inteligencia no lo tenían fichado por una eventual radicalización, según las autoridades. El presidente francés Emmanuel Macron dijo estar impactado por el ataque y expresó su compasión a los heridos y a las familias afectadas en una publicación en X. Las autoridades locales afirman que el hombre era conocido por numerosos deslices, principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol. 2 de los heridos están en un estado grave, entre ellos una asistente parlamentaria del partido de derecha de Marine Le Pen. Casi 3 millones de personas participaron en la 5ª edición del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto en República Dominicana, organizado por el Centro de Operaciones de Emergencias. El ejercicio tuvo como objetivo preparar a la población sobre cómo responder ante un evento sísmico. El director del COE, Juan Manuel Méndez, destacó la organización de la jornada y explicó que el propósito principal es que la ciudadanía practique planes de acción en todos los ámbitos. El objetivo del mismo es que vayamos adentrándonos en estos temas, practicando nuestros planes familiares e institucionales, a nivel también de las escuelas, de las universidades, para que todos podamos conocer qué hacer en el antes, el durante y el después de que nos toque un evento de esta naturaleza. En Santo Domingo, unas 7.000 personas evacuaron el edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, el más grande de la capital, en un tiempo de entre 7 y 11 minutos. El COE calificó la evacuación como exitosa y exhortó a la población a continuar realizando estos ejercicios de manera regular. El jefe de operaciones del organismo, Erwin Olivares, señaló que este tipo de simulacros busca desalojar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas dentro de las edificaciones. Desde su primera edición en 2021, la participación ciudadana ha crecido de manera sostenida y este año alcanzó una cifra récord. República Dominicana se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la preparación ante estas situaciones. La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue liberada este jueves tras pasar 4 años y 8 meses en prisión, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena de 10 años que pesaba en su contra por el caso Golpe de Estado 2. El máximo tribunal consideró que su actuación en 2019 no constituyó una usurpación del poder, sino un acto de necesidad constitucional destinado a preservar la continuidad institucional del Estado.
Áñez salió del penal de Miraflores en La Paz envuelta en una bandera boliviana y acompañada por sus hijos. Reafirmó su postura que en 2019 no hubo un golpe de Estado sino un fraude electoral que motivó las protestas y la crisis que culminó con la renuncia de Evo Morales. Quiero que todo el pueblo boliviano lo sepa. Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. El fallo del TSJ subraya que Áñez no actuó con dolo ni lesiones bienes jurídicos protegidos y que las renuncias previas en la línea de sucesión fueron públicas y con efectos inmediatos. Y toda esta experiencia tan dolorosa, no solamente para mí, para mis hijos, para mi familia, que lo sufrieron conmigo, que llevaron este calvario durante estos casi 5 años de encierro injusto, donde me trataron como a una verdadera delincuente. La exgobernante que asumió el poder el 12 de noviembre de 2019 tras la salida de Morales había sido detenida en marzo de 2021. Con esta resolución, el tribunal anula los procesos ordinarios en su contra, los cuales pasarán ahora a ser tratados mediante un juicio de responsabilidades en el legislativo.